Muy buenas tardes. Están con nosotros Scott Hammond, abogado norteamericano. Trabajó más de 20 años en el Departamento de Justicia de la División Antitrust. Bienvenido. Y también se encuentra con nosotros Alfonso Miranda, abogado colombiano, director del Centro de Estudios de Derechos de la Competencia de la Universidad Javeriana. Con ustedes les dejo a nuestros dos expertos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, al Superintendente Páez, al Intendente y a ustedes por acompañarnos hoy. Nosotros estamos aquí en esta invitación que nos ha hecho el Superintendente para venir a compartir algunos temas de derecho de la competencia en el que nosotros hemos estado trabajando durante varias décadas. Creo que pues para nosotros aquí en Latinoamérica es muy interesante tener la presencia de Scott Hammond, que ha trabajado en algunos de los casos más importantes de derecho de la competencia en los Estados Unidos. Él estuvo desde el comienzo del programa de clemencia o delación y pues es un asesor hoy en día de muchas compañías y da sus conferencias por todo el mundo colaborando con las autoridades de competencia. En mi caso, yo pues soy un abogado colombiano, llevo más de 20 años trabajando en derecho de la competencia y yo dirijo el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia en la Universidad Javeriana, el CEDEC, que los quiero invitar a que visiten nuestra página. Nosotros somos centrocedec.org y allí pueden encontrar muchos materiales que nosotros hemos desarrollado sobre el derecho de la competencia, principalmente en Colombia, pero también en muchos países latinoamericanos. El objetivo del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia es difundir las ideas de derecho de la competencia de Latinoamérica. Asimismo, nuestros eventos también nosotros los colgamos en YouTube y tenemos un canal en YouTube que se busca dentro de YouTube por CEDEC Competencia. Los invito a que vean allí una entrevista que yo le hice también a Scott en Bogotá cuando tuvimos la oportunidad de tenerlos en el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Entendemos que el superintendente nos va a invitar otras veces y que vamos a poder compartir con ustedes y con un público más ampliado algunos tópicos más, pero en el día de hoy queremos hacer una charla un poco introductoria y para eso entonces pues yo comenzaría dándole la palabra a Scott para que nos explique un poco sobre cómo funciona el derecho de la competencia en los Estados Unidos y particularmente cómo funciona la aplicación del sistema criminal al derecho de la competencia en los Estados Unidos, que es algo que en nuestros países digamos que no es tan generalizado. No todos los países tienen aplicación criminal y pues nuestro sistema difiere un poquito de cómo lo aplican los norteamericanos. So Scott, I gave an introduction about your experience and the first topic that we would like you to present is very briefly in an outline how the legal system for antitrust works in the US, and particularly how is the application of criminal law to the antitrust in the United States. Buenos dias. I will answer that question, but first let me thank you all for coming today. I know you have a very important date this afternoon, and we promise we won't keep you too long so that you miss that. I also want to congratulate you and the agency for what a special time this is in Ecuador in terms of the birth of a competition authority in 2011. You have a new competition law, you have a new leniency program, you have so much great potential now with great leadership here. It's an exciting time, I would imagine, for all of you, and it's something what we also see in other jurisdictions around the world that are really beginning to ramp up their competition enforcement. Sí, lo que dice Scott inicialmente es que pues que sabemos que hoy es el día importante y con el partido y no queremos demorar demasiado esta conferencia. Muchas gracias por asistir, que le parece que es un momento
muy importante para el Ecuador, con una nueva ley y con una nueva autoridad de libre competencia que quiere aplicar el principio de libre competencia de manera muy importante en el Ecuador. Es un tiempo pues muy excitante para la aplicación de este principio en nuestros países, que realmente pues trae mucho bienestar para los consumidores. Alfonso asked me to give you a brief overview of the U.S. anti-cartel enforcement program. Let me first make an observation about the agency itself. The U.S. Department of Justice Antitrust Division is the competition authority in the United States for cartel investigations. And my comments today will be focused just on cartel investigations. That's what I did for 25 years. It's unique, actually pause here and si lo que nos dice Scott es que en los Estados Unidos la Agencia para la Investigación de Carteles es la división antitrust del Departamento de Justicia, y que los comentarios que él va a hacer en el día de hoy son en relación con el tema del control de los carteles y no otras áreas del derecho de la competencia. Bueno, quería preguntarles si les parece que es necesaria la traducción también, ¿no? Nos dijo el intendente que hiciéramos la traducción. ¿Les parece bien que continuemos así? Listo. In the cartel area, the U.S. Department of Justice is a little different than the rest of the world, in the sense that it is both a competition authority and a criminal prosecuting authority. That's unique. In most jurisdictions where they have a competition law that provides for administrative sanctions, as you have here, if they also have a criminal law that would allow for criminal prosecution of the same conduct, then there will be a split between the competition authority and a separate prosecuting authority. But in the United States, the Department of Justice serves as both a competition authority that investigates and prosecutes. Scott nos dice que hay una característica interesante y muy especial en la autoridad norteamericana, y que lo señala como una distinción de lo que tenemos en nuestros países. Él nos cuenta que el Departamento de Justicia, la División Antitrust, tiene un doble carácter. Al mismo tiempo que es una autoridad de competencia, es también un fiscal con capacidades judiciales, un fiscal criminal. Entonces eso lo diferencia un poco de lo que sucede en nuestros países, en donde si hay aplicación criminal del derecho de la competencia, esa aplicación la hacen otras autoridades, porque tenemos unas autoridades en Latinoamérica que son autoridades administrativas que lo que hacen es investigar la conducta e imponer unas sanciones. En los Estados Unidos las dos capacidades las reúne una misma autoridad, y eso le da bastante fuerza y lo hace bastante especial en el contexto mundial. So the Department of Justice is a competition authority and a prosecutor, but they are not a judge. We can bring cases, but then those cases are determined if we've met the evidence by a judge or a jury. The judge serves as a neutral referee for any criminal cases that are litigated, and the cases have to be presented to a jury of the defendant's peers, and the standard of proof in these criminal cases is guilt beyond a reasonable doubt. Sí, esto también me parece muy importante. Scott nos dice que el DOJ es el Departamento de Justicia, ellos le dicen el DOJ, Department of Justice, la División Antitrust. Ellos son un fiscal y investigan los casos, pero no son el juez. Los casos, cuando ellos arman el caso, tienen que llevarlo a donde un juez federal, y con un sistema de jurados se hace el caso y se juzga a las personas que fueron investigadas por el DOJ, que las acusó ante un juez federal. Y eso, comento yo, eso también diferencia de nuestros países, donde tenemos una autoridad administrativa que sí adelanta la investigación y sí toma una decisión imponiendo la multa, aunque después esas decisiones administrativas puedan ser llevadas ante la jurisdicción pero ya para comprobar la legalidad.
pero la autoridad aquí en este país y en Colombia y en los países latinoamericanos, la autoridad administrativa sí toma la decisión de imponer la sanción y de declarar que se realizó la conducta. So I comment the difference in that the Latin American authorities, which are administrative authorities, they impose the sanction. They make the decision, even though the decision can be then challenged before the judges. So the penalties in the U.S. include both corporate fines as well as individual fines and individual jail sentences. The fines in the U.S. have gone up to as high as $500 million in some cases, and the sanctions against individuals have been very steep. The average jail sentence for individuals in cases prosecuted by the Antitrust Division is 2 years in jail, and that's not a suspended sentence, but in the U.S., people that violate the U.S. antitrust laws do go to jail. Sí, nos dice Scott que las sanciones en los Estados Unidos son para las empresas y para las personas naturales involucradas, como tenemos en nuestros países también. En el caso de las empresas, ellos han impuesto sanciones hasta de $100 millones para las compañías, y las personas, cuando es un caso criminal, como son los casos de carteles, les han impuesto hasta 2 años de cárcel, que no son conmutables. Las personas realmente tienen que ir a la cárcel por este tipo de delitos. So the U.S. is in the minority in terms of, if you look at the countries around the world in its treatment of cartel activity as a crime. There are jurisdictions that have criminal cartel laws, like Canada, Brazil, now Mexico very recently, Japan, Korea, Australia, a number of other European member states. It's a minority, but it's an increasing minority. There are a number of jurisdictions that have developed criminal laws in the last few years, like the UK and Australia and Mexico. There's some jurisdictions that had criminal laws, but that hadn't utilized them in a while. Brazil would be a good example of that. And then there are other jurisdictions like Ecuador that are also developing new laws, but beginning with or having administrative laws and imposing administrative sanctions. The only constant around the world is change. There has been a complete change in the landscape of cartel enforcement around the world. And that's why I said this was an interesting time here in Ecuador, because you have a new competition law and you have a new agency, and you are all starting something new. It should be exciting. I don't know, I'm getting goosebumps from it. I don't know if you are. But it's also neat if you think about it, that you're part of a world enforcement community. Everywhere people are going through these sorts of growing pains. Everywhere in the world there is change being made because people are perceiving the threat of cartel activity differently. They're seeing it as much more serious conduct. They're not looking at it anymore as just gentlemen agreements that are reached, something that's harmless, something that should be overlooked. They're looking at it as serious conduct that has real victims, companies and consumers. And we really try to make that point that it's not just the consumers, of course that's very important, but it's companies. Companies are victims of cartel activity as well. And so changing attitudes towards the way everybody looks at cartel activity, the business community, elected officials, government agencies. It's been a movement now that's been going on in recent years, and that's what's being swept up here as well. Gracias. Nos dice Scott que desde el punto de vista de la aplicación criminal del derecho de la competencia, los Estados Unidos, que es donde nació esto, desde 1890 con la ley Sherman, los Estados Unidos fue la primera jurisdicción que tuvo este tipo de ley, pero ellos están todavía en una minoría de los países que aplican sanciones de tipo criminal. Sin embargo, esa minoría pues ha ido creciendo. Hay ya otros países que están estableciendo leyes criminales para la aplicación del derecho de la competencia, y hay otros países que
tenían leyes criminales que no aplicaban y las están empezando a aplicar. Entonces nos menciona en el contexto latinoamericano, nos menciona a México, nos menciona Brasil, Canadá adoptó un estándar criminal también, y él dice que el tema de considerar estas conductas como unas conductas más peligrosas y más indeseables, pues está cambiando en el contexto mundial. Hay una mayor conciencia de lo negativas que son las conductas de cartel y de acuerdos anticompetitivos, que realmente son conductas que ya se percibe por todo el mundo que generan verdaderas víctimas. Las víctimas son los consumidores, que se ven afectados por mayores precios que impone el cartel, y las víctimas son también las compañías que se ven sometidas a un escenario de competencia en donde no hay un juego limpio. Entonces, él nos muestra cómo el ambiente mundial ha cambiado y que ya nuestros países atacar estos carteles nocivos que realmente perjudican a los consumidores y a toda la población. I can share with you that this, actually I met your superintendent, Pius, at an international conference, and that's where the idea of coming to Ecuador began. And I was very impressed by his vision for Ecuador in terms of competition enforcement. You're sending a very strong message to the business community that the rules have changed here in Ecuador, that they need to follow the new rules, and if they don't, that there will be consequences. You're going about it in a very good way in terms of the very strong advocacy, very education first, education that also leads to deterrence. It's a very good message. The U.S., of course, I'm no longer with the Department of Justice, but when I was there, we worked with many Latin American authorities, jointly investigating some matters, working closely with the Brazilian authorities, Chile, and Mexico were probably the three jurisdictions that the U.S. worked most closely with when we detected that there was international cartel activity that affected each of our jurisdictions. And the conference that I attended with your superintendent is a conference that's designed to help generate relationships so that each jurisdiction can share experiences with one another, learn from each other, learn about best practices, and also develop relationships so that the jurisdictions can talk to one another if they have investigations where they have a shared interest. It shouldn't just be the competitors that are colluding together, but the competition authorities also need to work together and collaborate. Thank you. Scott menciona cómo en realidad él y yo conocimos al Dr. Páez en la reunión del ICN en el International Competition Network en Marrakech. Seguramente ustedes lo saben, pero pues el International Competition Network es una asociación virtual de todas las autoridades de competencia. Todos nuestros países forman parte de esta asociación virtual, y es a través del trabajo del ICN que las autoridades se interrelacionan, se conocen, intercambian ideas, y las autoridades más antiguas pueden ayudar a las autoridades más jóvenes a obtener una expertise que le tardaría seguramente años en obtener. Entonces, fue este año, en abril, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al Dr. Páez, y Scott dice cómo quedó muy impresionado con la visión del Dr. Páez respecto de la aplicación del derecho de la competencia en el Ecuador, y lo que nos logró explicar sobre la forma como se ha estructurado esta entidad, sobre el grupo de personas que trabajan acá, y como un elemento inicial, y que lo hemos visto de manera muy importante de su visión, es lograr que haya educación sobre el derecho de la competencia, porque eso generará ya disuasión respecto de las prácticas restrictivas, una mayor comprensión de que las prácticas restrictivas son nocivas. Scott mencionó que él ya no trabaja con el DOJ, pero que en su época
como servidor público, pues tuvo la oportunidad de trabajar dentro del Tratado de NAFTA con Canadá y con México para la implementación de este principio en los países aliados de los Estados Unidos en el NAFTA. Y pues nos recalca cómo no es solamente que las empresas colaboran entre ellas para distintas cosas, entre otras para hacer carteles que están prohibidos por la ley, pero que eso lo que indica es que una iniciativa como la del ICN, que es de colaboración entre las entidades de competencia, genera una riqueza muy importante y permite este intercambio cultural en el que estamos nosotros en el día de hoy aquí con ustedes. Sí, pues pensamos que esto cumple un poco el objetivo que queríamos para hoy, teniendo en cuenta que ya el equipo ya está calentando, así que nosotros estamos muy agradecidos con su presencia. Si tienen alguna pregunta en este momento en relación con los Estados Unidos y Europa, que es el expertise de Scott, o Colombia o algún otro tema latinoamericano, que es lo que yo puedo contestar, con muchísimo gusto, si quieren hacer alguna pregunta en este momento. ¿Sí? Claro. Gracias, sí, voy a traducir la pregunta, muy interesante la pregunta. Se pregunta si Scott piensa que la aplicación criminal del derecho a la competencia es un arma efectiva en contra de los carteles, y si esa implementación en países como los nuestros, en el Ecuador, sería aconsejable. Creo que esos son los dos lados de la pregunta, ¿verdad? Claro, en economías pequeñas, ¿no? Sí. Thank you very much for your question. Your English is excellent. With respect to the question about deterrence, the answer is yes. I think the U.S. Anti-Cartel Enforcement Program is showing signs of actual deterrence. Companies, individuals are not engaging in cartel activity because they're afraid of being detected and being sanctioned. Now, this is incredibly difficult to prove. You can find economists who will write papers about what they predict with respect to the deterrent effect of various sanctions. And then there's very scholarly work out there. But how do you prove that an individual was going to engage in cartel activity, but they didn't engage in cartel activity because of the work of the Antitrust Division? How do you prove that? Well, I'm going to let him translate what I said so far, then I'm going to tell you how we did it. Bueno, dice Scott que sobre la primera parte de la pregunta, que él piensa que en efecto es un elemento disuasivo muy importante el hecho de que haya proceso criminal y sanciones criminales, y que eso ha disminuido, él piensa que eso ha disminuido o ha disuadido a muchos infractores de incurrir en esta conducta. Pero dicho eso, también nos dice que es muy difícil demostrar hasta qué punto, que hay trabajos de economistas, pero saber en realidad si una persona se disponía a violar la ley y porque existe el trabajo del Department of Justice se abstuvo de violar la ley, eso es muy difícil. Entonces nos dice que ahora nos va a decir cómo se puede comprobar que eso sí sucedió. Minority Report. So this is what we've observed over the last 20 years. First of all, we have seen a big drop in domestic cartel activity, a big drop in public procurement bid rigging cases. But what we saw instead was, and this is now going back a little more than 10 years ago, that what now was the biggest threat to U.S. businesses and U.S. consumers was cartel activity that was taking place outside of the United States
but that was targeting our economy, international cartels. Sí, entonces nos dice Scott que lo que han visto, lo que sí han podido medir es una caída sustancial de los casos locales de carteles y de colusión para las licitaciones públicas, etcétera, en los Estados Unidos. Y que lo que han podido medir es que el riesgo grande que existe ahora es de carteles internacionales que quieren tener efectos sobre los Estados Unidos, o sea, proveedores de productos y bienes y servicios que se proveen a los Estados Unidos, que es una economía pues que compra muchas cosas, que se hacen los carteles afuera y que afectan el mercado norteamericano. Y es ahí donde piensan que eso demuestra que ya en Estados Unidos ya hay una cultura grande y una disuasión grande, y que pues hay que hacer una tarea que es más internacional. So I complement what you say by saying that this demonstrates that there is already a strong culture in the United States, but now it's an international task to apply these laws internationally. We started prosecuting international cartels in the U.S., and mostly through the work of the corporate leniency policy, we were able to detect and to crack those international cartels. And then we started prosecuting and obtaining jail sentences against foreign nationals. And so it wasn't just U.S. citizens, but citizens of other countries who were prosecuted and served prison sentences. Now, I'm going to get to the question about, but are you deterring the activity? Here's what we saw next. We began to uncover international cartels. So these were cartels that were operating around the world, not just in the U.S., but in Europe, in Asia, Africa, Australia, and of course right here in South America and in Ecuador. These are international cartels. These are situations where you have 3 or 4 or 5 companies, and they are the largest manufacturers around the world. And if you've ever seen the movie The Informant or read the book about The Informant, you'll know that some of these cartels have the ability to fix the price down to the penny per pound, effective the very next day. That's what they did in Lysine, and it was captured on tape by the FBI. But we found that after we started prosecuting some of these cartels, some of them, not all of them, but some of them began to stop fixing prices in the U.S., even though they continued to do so in Europe and in Asia and the rest of the world. They stopped their conduct in the U.S. because they were afraid that they would be detected, and they didn't want to go to jail. That is evidence of real deterrence. That's not hypothetical. That's not based on an economist making a prediction about how a certain sanction would affect certain behavior. That's actual, what we would call eyewitness testimony of cartel activity stopping at the national border because of a fear of detection and sanctions. Sí, Scott nos dice cómo la demostración verdadera de la disminución de la actividad de cartel dentro de los Estados Unidos y pues el incremento o la realización de estas conductas de forma internacional se pudo comprobar cuando ellos empezaron a investigar los carteles internacionales y a constatar cómo, a pesar de que dentro de los Estados Unidos no se estaba realizando la conducta, en Asia, en Europa, en Sudamérica, en muchos países ya las compañías estaban ligándose y coludiendo para poder aplicar una situación de cartel en los Estados Unidos. Él menciona particularmente el caso de la lisina, que fue un caso en el que él pudo trabajar en los años 90
y que fue un caso muy importante. Si ustedes lo pueden ver, hay una película que se llama El Informante, en el cual se muestra cómo el FBI logró, y fue realidad, él formó parte de ese caso, logró filmar en un hotel, where was the hotel where they met? En muchos países del mundo se reunían y hacían un acuerdo de cómo iba a quedar el precio del producto de la lisina, que es un aminoácido para la comida que se hace para el ganado, para los animales, cómo iba a quedar, a qué precio iba a quedar hasta el último penny efectivo del siguiente día de que se hacía el acuerdo. Y el FBI tomó esto en las cintas, en las investigaciones que hicieron, y eso les permitió acabar con este cartel, y esa, digamos que esa actividad anticartel internacional es lo que ha podido demostrar cómo se ha creado ya una disuasión importante dentro de los Estados Unidos, y ya hay que hacer un trabajo internacional muy importante que lo hacen el DOJ lo hace, y ya han traído en extradición personas extranjeras a los Estados Unidos acusadas de hacer un cartel que tiene efectos sobre los Estados Unidos. Scott, I think that it would be important that you tell us whether you consider that the criminal application would be feasible and important for Ecuador. I will. One more word about deterrence. We find that individual sanctions, when you can impose sanctions on an individual, that creates the greatest amount of deterrence. And certainly the ability to put somebody in jail is the greatest amount of deterrence that you can apply. But we also find that corporate sanctions are very important too, because you have to incentivize companies to have effective compliance programs. You have to incentivize companies to take compliance with the antitrust laws very seriously. And the way to get the attention of companies is to make sure that they fear corporate sanctions as well. Now, the question was whether or not I think you should have criminal sanctions here in Ecuador. I'm not, my guess is probably not right now. There's a maturation process that is happening right now where the authority is gaining expertise on conducting investigations and building cases. There's a process going on now where you're educating the business community and business executives on the importance of complying with the antitrust laws, and it's very important to build that foundation. The problem probably with introducing criminal sanctions here in Ecuador is, my guess is, that will involve another agency. Probably not going to be the case that the SCPM is able to bring criminal prosecutions. My guess is that probably would require that public prosecutors get involved. And now that also requires a new re-education, a new dedication, allocation of resources to public prosecutors. You have to have that, and then you have to create a partnership between the competition authority and the public prosecutor's office. Because this jurisdiction, to be successful, if it's going to be like other jurisdictions in Latin America, you're going to want to build a strong leniency program. That's what Brazil, that's what Mexico, that's how Chile has been able to develop their enforcement program, by having a predictable and a transparent and an effective leniency program. But you're going to have to then, if you have criminal sanctions, you have to cover those criminal sanctions by the leniency program as well. This is a much more complicated discussion, but then you have to have criminal prosecutors who buy in and accept the SCPM leniency program. Some jurisdictions have been able to overcome that and been able to achieve that synergy. Some jurisdictions, Chile actually is an example, has not been able to create a partnership between the public prosecutor's office and the competition authority. So introducing criminal sanctions can be a very good thing, but it also raises many, many issues that are sometimes very difficult to overcome. Gracias. Lo primero es que sobre el tema de la disuasión es que Scott nos dice que
realmente la disuasión a través de las sanciones criminales de cárcel a las personas naturales son muy importantes y realmente crean muchísima disuasión. Pero también hay que enfocarse en las multas de las compañías, porque las multas de las compañías, que deben ser importantes, generan un incentivo muy grande para que las compañías cumplan la ley y para que pues se acojan a los programas de clemencia que debe haber. Refiriéndose al tema de si es conveniente para un país como el Ecuador o Colombia, cualquiera de los países latinoamericanos, aplicar un sistema criminal, él dice que posiblemente, pero que posiblemente todavía no. Se debe esperar a que la autoridad madure, a que tenga suficiente experiencia armando sus casos y llevando casos exitosos en los que pueda acabar con una conducta e imponer unas multas, y él le ve otro problema, que estas autoridades son administrativas y que los que aplicarían la parte criminal son otros funcionarios de otras agencias estatales como la Fiscalía y los jueces penales. Y entonces él ve el problema, que es lo que ellos no tienen. Ellos son la misma autoridad de competencia es la misma autoridad, son los mismos fiscales. Entonces él dice que el problema ahí está en que si son otras autoridades y otros funcionarios, es muy difícil la coordinación, y que como uno lo que quiere es que las empresas vengan y acusen a las otras empresas en el programa que aquí se llama de exención de multa, que es el programa de leniency, colaboración con la autoridad, lo llamamos nosotros en Colombia. Esos programas requieren que, por ejemplo, si va a haber sanciones criminales, pues que las sanciones criminales estén cubiertas por el programa de clemencia para que las empresas y las personas tengan el incentivo de venir. Por ejemplo, él da el caso de Chile. Chile fue un país que inicialmente tuvo un programa de clemencia muy activo, tuvieron uno de los primeros casos, el caso de las farmacias, si ustedes lo miran, y después ese programa se ha estancado porque en Chile los fiscales criminales no le dan exoneración, no le dan exención criminal a las personas que aplican al programa de exoneración de multa ante la autoridad de competencia, que es la Fiscalía Nacional Económica. Y eso ha hecho que nadie más vuelva a aplicar en un programa de leniency en Chile. Entonces él dice que si bien es importante lo criminal, realmente la herramienta del programa de leniency, que él dice es una discusión mucho más compleja, es demasiado importante para una agencia tener un buen programa de leniency en donde las empresas que han incurrido en una conducta ven que hay un programa en el que ellos pueden salir exonerados de multa, que es un programa transparente, claro, que genera seguridad jurídica, y que si bajo la existencia de esas normas criminales se podría comprometer un poco ese atractivo del programa de clemencia, que es sin lugar a dudas la herramienta más importante que tienen hoy en día las autoridades de competencia para luchar contra los carteles. Muy bien. Excellent question. I hope people, any other questions? You don't have to ask in perfect English, though. We can. Bueno. Sure, there must be some other questions. Another one. Is there in the international level, how do you punish international or companies that are not in the U.S., and especially if they stop doing the illegal activity in the U.S.? So the first question was, what is the proportion of criminal prosecution, corporate defendants that are prosecuted versus individual defendants? And I would say that in most cases, in the vast majority of cases where we prosecute a company, we would prosecute at least one individual and sometimes several, sometimes up to 4, 5, or 6. So it would be very rare that that the Department of Justice, I have to stop saying we, I'm not with the Department of Justice anymore. It'd be very rare that the Department of Justice would prosecute an individual and not prosecute the company. So more individuals than companies, but usually, as you said, they go hand in hand. And then, why don't you translate that and then I'll answer this. Sí, las preguntas, ¿qué tal es la proporción entre
entre los casos de las personas naturales y los de las compañías. Entonces Scott contesta que mucho más personas naturales, pero siempre ligado con las compañías, o sea que no va a haber un caso en el que solamente investiguen personas naturales y no investiguen la compañía, pero por cada compañía seguramente 3 o 4 o más personas naturales son investigadas. The second question was, does the Department of Justice have trouble prosecuting foreign-based companies that violate the U.S. antitrust laws? Do we have trouble getting jurisdiction over those companies? The answer is very rarely, because the companies, if their companies are doing business in the U.S., if they are selling price-fixed products into the U.S., then the U.S. will be able to develop jurisdiction over. They usually have a U.S. subsidiary. It's not usually so easy or desirable for the company to suddenly stop doing business in the U.S. Our economy is very big, and the companies, multinational companies, typically want to continue to do business in the U.S. The situation I was describing earlier involved situations where companies never engaged in cartel activity in the U.S. They did it elsewhere, but they didn't initiate it in the U.S., and so they wouldn't be subject to sanctions. If we uncovered a company that was doing it but stopped, but the violation was still within the statute of limitations, then we would prosecute. But let me make another observation. It is quite often the case that even though these are companies that are doing business in the U.S., that the perpetrators, the people that are actually involved in the conduct, they often reside outside of the U.S. It's often the case that the cartel meetings, the cartel discussions, any documents that exist that incriminate the company and individuals, that's outside of the U.S. So how does the Department of Justice bring cases against companies or individuals when all of the documents, all of the witnesses, all of the potential defendants reside outside of its national borders? Well, it's not easy, but it's been done largely through the success of the leniency program. By getting companies to come forward to seek leniency so that they can avoid these $100 million fines that I described, to gain the cooperation of the individuals so they can avoid the sanctions, and to get them to come to the U.S. to bring their testimony, to bring their evidence, so that the Department of Justice can build these cases. And that's also the way that Brazil and Mexico and Chile are bringing the same cases. Most of the international cartels where the U.S. is working together, the documents, the witnesses, the defendants, they're not located in Brazil either. A lot of these international cartels involve European and Asian companies, and that's where the evidence is, that's where the witnesses are, that's where the companies are headquartered. But that's how the U.S. and these other jurisdictions have been successful. Gracias. Sí, sobre la pregunta de qué tanto es posible para el DOJ aplicar la ley de competencia a compañías que están fuera de sus fronteras, que sus activos están fuera de las fronteras y los individuos están fuera de las fronteras. Y Scott dice que no han tenido en realidad pues tanto problema con eso, que no es fácil naturalmente, pero de todas maneras esas compañías multinacionales que hacen negocios en los Estados Unidos pues tienen el interés de seguir haciendo negocios en los Estados Unidos, y va a haber activos, va a haber productos, va a haber activos y va a haber una compañía subsidiaria, por ejemplo. Pero al mismo tiempo que nos dice que no es que todo esté por fuera y que sí pueden recaer sobre algo en Estados Unidos, al mismo tiempo sí Scott está haciendo énfasis en que el gran éxito de la aplicación de la ley sí ha sido a través del programa de clemencia, delación, leniency, como lo llamamos aquí, exención de multa, que es lo que realmente ha permitido que traer el testimonio de personas que viven por fuera, a traer pues pagar multas reducidas,
el hecho de que estas empresas tienen el incentivo de no tener que pagar una multa de 100 millones de dólares hace que quieran colaborar y hace que quieran participar con la autoridad, traerle los testimonios, traerle los documentos, traerle las personas para que pueda aplicarse la ley de manera efectiva. Y dice que, Scott dice que esa es la forma como lo están haciendo los otros países también, como lo está haciendo Brasil, como lo están haciendo en México. Entonces, pues nos quiere recalcar sobre la importancia que tiene el programa de clemencia o delación, que sin duda es la herramienta más efectiva hoy en día en el mundo para la lucha anticarteles. Muy bien. A ver, mi pregunta presupone primero una explicación sobre el estado en el que más o menos, digo, desde la opinión pública nos encontramos. Somos una entidad relativamente joven, con una legislación relativamente nueva, bastante articulada, un poco densa, pero nueva, y con no tanto personal como sería deseable. Es conveniente, es recomendable establecer una lista o una política de tratamiento de casos que permita, a través de la continua actuar, la actividad de la superintendencia, sentar precedentes que eviten que, por un lado, la cultura de los operadores económicos, personas naturales y jurídicas de empresas, eviten en lo sucesivo seguir cometiendo infracciones a la ley, y por otro lado, evitar este tipo de asociaciones ilícitas. Sería recomendable establecer una lista de prioridades que recomiende mayor o menor actividad sobre tal o cual punto. Esa es la pregunta. Okay, so he says that his question requires an initial explanation. And the explanation is that how the authority here in Ecuador is perceived from the public opinion. This is a young entity with scarce resources, and so he asks, the question is it convenient to establish like a list of priorities? Which things are more important to tackle in the first place, and subsequently taking into account that it's a small entity with few public officials and scarce resources? If it's convenient to establish like a category of things that should be addressed first. Well, I'll give you my opinion on that, and others may disagree with it. First of all, I think your instincts are correct, that every jurisdiction could use more resources, and so every jurisdiction needs to make priorities in terms of where they want to allocate their resources, and Ecuador is no different. But when a jurisdiction appreciates that it can't do everything all at once, my recommendation is to make cartel activity the first priority. Cartel activity is the purest form of anti-competitive conduct. There's nothing ambiguous about horizontal collusive activity. Price fixing, bid rigging, customer and market allocation agreements are inherently anti-competitive, and they're inherently harmful. There was, people have talked about creating a hierarchy of competition enforcement, where you put cartel activity at the very top because it is unambiguously harmful. Then some jurisdictions would put below that merger enforcement, because sometimes, obviously, you can have mergers, collaborations between companies that don't constitute cartel activity, but can create such market power that it can result in really anti-competitive conduct. Below that, potentially, is unilateral conduct, dominant behavior. Now, the reason why that can be potentially problematic is
it's sometimes very difficult to know where the line is between a company that is competing very aggressively and resulting in benefits to consumers with lower prices versus when a competitor is competing very aggressively, resulting in lower prices for consumers, but also resulting in the elimination of all its competitors or otherwise utilizing its dominant behavior in a way that's anti-competitive. Sometimes finding that line, what is lawful, what is unlawful, is difficult. And sometimes for young jurisdictions, it's difficult to know exactly where that line is. Now, I know that there are some jurisdictions, particularly smaller jurisdictions, that say we're going to do cartel activity, we're not going to do merger enforcement, but instead, if we find companies that have merged together and exercised their market power in an unlawful way, then we will go after the conduct that way. So they do make these difficult decisions, but I'm going to let you translate that. But that's the hierarchy I would see. I would recommend to young authorities that they make sure that they are sufficiently putting resources in the cartel activity, just because you don't need great sophistication and to try to determine was this conduct harmful or not, is it benefiting consumers or not. It's unambiguous with cartel activity. Gracias. Sí, Scott comenzó por decir que en realidad todas las entidades les faltan recursos, que siempre se quisiera tener más recursos para la autoridad de competencia, todas tienen pocos recursos, y que por supuesto él está de acuerdo con usted, que sus instintos son correctos al pensar que hay que jerarquizar qué es lo más importante entonces que uno, porque pues es, digamos, la posibilidad que tiene la autoridad de realmente influir sobre la vida del país, ¿no? Entonces que sí hay que hacer una jerarquía. Y él dice que otros pueden diferir, pero que a él le parece que él recomendaría que hay que enfocarse en los acuerdos de cartel, en los acuerdos horizontales, fijación de precios, repartición de mercados, colusión en las licitaciones públicas, que estos acuerdos horizontales, estos acuerdos de cartel, son los que se ha demostrado que son inherentemente anticompetitivos y que son muy dañinos y afectan de manera negativa la vida de las personas, la vida del pueblo, de la población. Entonces él recomienda en primer lugar, con los escasos recursos que se tienen, recuerda atacar en primer lugar los carteles horizontales. Enseguida él dice que se debería mirar el tema de las fusiones y adquisiciones, porque si bien el hecho de una fusión pues no necesariamente es ilegal, pero sí hay fusiones que generan un poder de mercado tan grande que va a hacer que haya una conducta que resulta anticompetitiva y que puede resultar nociva. Entonces él miraría en segundo lugar las fusiones, aunque reconoce que existen países y jurisdicciones pequeñas, por ejemplo en el Perú, ellos no controlan las integraciones empresariales, no hay control de integraciones. Ecuador sí lo tiene, Colombia sí lo tiene, Panamá sí lo tiene, México sí lo tiene, pero por ejemplo Perú no lo tiene. Y entonces ellos, ahí Scott hace la mención de que entonces allá en Perú se fusionan, se crea una gran compañía y solo si empieza a abusar de su posición dominante, pues la van a enjuiciar, la van a perseguir. Pero Scott dice que esta conducta unilateral, la conducta de abuso de la posición dominante, puede ser mucho más difícil de caracterizar como ilegal sobre todo para una autoridad joven. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde alguien que solo por el hecho de que tiene mucho poder de mercado, dónde está la línea en que lo que hace se vuelve ilegal y no simplemente el legítimo ejercicio de su actividad económica? Entonces por eso él dice, estas conductas unilaterales de abuso de la posición dominante van a ser por regla general un poco más difíciles, hay más zonas grises, y por esas razones que él recomienda comenzar y enfocar la actividad principal de la autoridad en el tema de los carteles. Muy bien, pues muchísimas gracias.